Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 2 al versículo 7. Leemos todos juntos, Primera de Timoteo 3, 2 al 7. Como siempre después le pedimos mantenga su Biblia abierta para seguir la lectura. Dice así la palabra del Señor, Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 2 al 7. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Oramos, hermanos. Bendito Señor, te damos gracias por esta preciosa reunión que estamos teniendo en el día de hoy, en que podemos alabar y exaltar tu nombre. He escuchado preciosa enseñanza, el Evangelio, lectura bíblica, hemos podido compartir la cena de la comunión. Te rogamos ahora que nos ayudes en el tiempo de la exposición bíblica, que abras nuestro entendimiento para poder entender tu palabra, que podamos comprenderla correctamente, creerla y ponerla en práctica en nuestra vida, para que entonces seamos edificados y crezcamos en santidad. Guíame en este tiempo que voy a exponer. Dame, Señor, de poder de lo alto para que yo pueda exponer con fidelidad, con claridad, con sencillez. Ayúdame en eso, Señor, y que vos puedas ser glorificado en todas las cosas. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es ¿qué se necesita para ser apto para el ministerio? Esa es la pregunta del título, del cual hoy vamos a ver la primera parte. En estos días se estuvo celebrando un evento deportivo que millones de personas en el mundo siguen con atención, que son los Juegos Olímpicos. Durante estas semanas se han visto un montón de atletas en varias disciplinas compitiendo por alguna de las medallas. Usted conoce, seguramente lo ha visto, por no le gusta mucho el deporte, pero ha visto noticias que se ha estado celebrando esto. Para algunos de los deportistas, el solo hecho de competir o de llegar a una final olímpica es una gran satisfacción. Y así todo hay algunos que no entienden mucho de deportes y para algunos que no se gana una medalla dicen, es un perdedor, no sabe nada, ¿no? ¿Para qué fuiste si no vas a ganar? Pero, aunque algunos piensan así, para aquellos que tuvieron la oportunidad de competir, esa forma de pensar es absurda. ¿Cuál es la razón que dan estos atletas para decir que si no se ganó una medalla igual puedo estar satisfecho, contento de haber participado? Bueno, porque ellos dicen, por ejemplo, que el que desprecia el hecho de participar, aunque no se gane, no tiene ni idea del esfuerzo tremendo que tuvo que hacer esa persona o un equipo para llegar justamente a una Olimpiada, para estar en ese lugar. Muchos desconocen, solamente quizás ven solamente el final del recorrido, pero no saben todo lo que la persona tuvo que pasar para poder llegar a ese Juego Olímpico. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Bueno, porque quiero enfocarme en particular en lo último que decía. El esfuerzo que un atleta tiene que hacer en su vida para poder tener la chance de competir en un Juego Olímpico. Desde, quizás usted no lo sabe, o tal vez sí, incontables horas de entrenamiento, ¿no? Pasando por la decisión de muchas veces privarse de un montón de cosas, hasta que a veces tener que alejarse un tiempo de la familia, ya sea por viajes, entrenamientos y concentraciones. Por ejemplo, escuchaba al equipo de vóley, no sé, casi 2 meses aislados sin ver a su familia por todo esto de tener que participar del Juego Olímpico. Ahora, algo de esto justamente creo que es mencionado por el apóstol Pablo cuando hablaba acerca de la preparación de un atleta como una ilustración acerca de cómo es la actitud de alguien que se dispone a servir a Dios, incluso en particular desde un ministerio. Él en 1 Corintios 9, 24 y 25 habla un poco de esto. Le habla a los corintios, porque los corintios tenían mucha idea sobre los juegos. En particular en Corinto no se jugaban los Juegos Olímpicos, sino otros juegos, se llaman los sísmicos, que eran muy parecidos.
que también había mucho de esto, del deporte, y entonces él sabía que estaban empapados de este tema, y entonces les dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstienen, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ese creyente debe abstenerse de muchas cosas para no ser eliminado de la posibilidad de competir, ¿no? El atleta, y él utiliza para hablar acerca del creyente. O sea, de la misma forma, para que alguien sea apto para pastorear una iglesia local, debe hacer un gran esfuerzo en su propia vida si quiere estar en condición apta para ejercer justamente ese rol. Tiene que esforzarse. La sección que vamos a empezar a ver hoy transita justamente esa senda. Un cristiano que anhela ser pastor, como vimos la vez pasada, desea justamente una buena obra, pero para estar aprobado para ella debe cumplir con ciertos requisitos que van a revelar si está apto para eso o si no. Como decía la semana pasada, cada iglesia local debe evaluar de acuerdo a lo que Dios requiere y confirmar o no el llamado de un hombre al ministerio, la responsabilidad de la iglesia. Por lo tanto, esta sección es muy importante para todos, tanto para el que anhela el obispado, como para la iglesia que lo acepta. Tanto unos como otros, todos tienen que evaluar y prestar atención. Entendiendo justamente que este asunto es muy serio, creo que cada uno de los que estamos aquí debemos prestar mucha atención para juzgar con sabiduría este tema y justamente de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a los gustos personales. Entonces el tema del sermón es el siguiente. Dios ha establecido ciertas condiciones y requisitos para que alguien sea apto para el ministerio. ¿Está bien? La pregunta que hacía el título es, ¿qué se requiere? ¿Qué se necesita? Bueno, Dios ha establecido condiciones y requisitos para definir si alguien está apto o no para el ministerio. ¿Cuáles son esas condiciones y requisitos? Bueno, el pasaje da 5 grupos de condiciones y requisitos justamente para los ancianos. ¿Me ven siguiendo hasta acá? Bien, vamos entonces juntos a verlo. Lo primero que encontramos es el comienzo del versículo 2, que justamente es necesario que la condición del anciano sea irreprensible. El anciano, aquel que aspira al ministerio, aquel que quiere mantenerse en el ministerio, tiene que tener la condición de irreprensible. Haciendo un breve repaso de lo que vimos la semana pasada, podemos decir que tuvimos una pequeña introducción acerca de algunas particularidades, algunas peculiaridades del llamado al ministerio pastoral. Mencioné que este llamado es muy especial, dijimos primeramente porque tiene una gran solemnidad. Explicamos y vimos que no es para todos los creyentes, que nace de un corazón que lo anhela con vigor, que conlleva una gran responsabilidad y exigencia, pero que también es una responsabilidad muy honrosa. Eso se acuerda que lo vimos todo en el versículo 1, lo fuimos desmenuzando. Bueno, a partir de esa introducción y de eso que hablamos de las peculiaridades del llamado al ministerio pastoral, es que entonces el texto prosigue presentando cuál es la condición primaria, necesaria, esencial que debe cumplir el candidato anciano y que debe mantener luego durante toda su vida como siervo de Dios. Dice el comienzo del versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Bueno, hay que analizar algunas cuestiones para entender lo que se está enseñando en esta parte y especialmente en esta porque es como la columna vertebral de toda esta sección, es como la frase más importante, creo yo. Lo primero interesante para mencionar es que cuando comienza que dice, es necesario, dice primeramente ahí, el término en el original da la idea de se requiere, se necesita, se espera, o sea, se va a presentar una condición que no puede pasarse por alto. A nuestro tiempo, aquellos que buscan trabajo, que saben, ¿no?, de anuncio de trabajo, se dice excluyente, ¿no? Necesario, sí o sí tiene que estar. O sea, el que no cumpla con el requerimiento que se va a solicitar, no estaría entonces apto para el rol de liderazgo. Primeramente eso. Lo siguiente que notamos que se menciona
¿cuál es el rol dentro de la iglesia local del cual se van a dar condiciones y requisitos? ¿Qué dice? ¿Para quién es, de qué rol se está hablando? El obispo, el anciano, el pastor. Ya hablamos que son palabras intercambiables, ¿no? Es importante mencionar esto porque aunque los requisitos que se van a ir mencionando en todo el pasaje son igual de necesarios para todos los creyentes en general, porque de una u otra manera todos los creyentes son llamados a servir en la iglesia local, en particular, en el caso de los líderes, es una situación que resulta en que ese cristiano pueda seguir o no como pastor o pueda ser reconocido o no como pastor. O sea, todas las condiciones y requisitos que vamos a ver son y atañen a todos los cristianos, pero en particular para el obispo termina siendo excluyente, o sea, termina definiendo si es apto o no, para entrar en el ministerio y para luego mantenerse y conservarse en él. Lo tercero considera justamente cuál es esa condición que se requiere un anciano. ¿Cuál es? ¿Qué dice nuestro texto? Irreprensible. Algunos utilizan la palabra irreprochable, otros la palabra irrefugable. Esta palabra en el original es la palabra anepileptos, es la idea de que no se puede sujetar o que no puede ser agarrado en algo. O sea, que al hablar de irreprensible, lo que se está queriendo decir que a ese creyente que anhela el ministerio, que ya está en el ministerio, no se le puede acusar de actos censurables que lo desacrediten o lo descalifiquen para ocupar el rol de liderazgo. Como explica un comentarista bíblico hablando de esta condición de ser irreprensible, mirá, un comentarista bíblico dice lo siguiente: es obvio que esto no quiere decir que no haya cometido pecados en su vida. Lo que quiere decir es que su vida no ha sido arruinada por algunos vicios evidentes y pecaminosos que lo excluirían de ser la norma más elevada de una conducta piadosa. Debe ser un modelo a seguir por la congregación. Tampoco, dice el comentarista, debe darle a los enemigos de la iglesia razón alguna para que ataquen su testimonio. Y se menciona entonces Filipenses 3:17. Pablo habla justamente un poco de estándole en esta condición de irreprensible, entonces puede decirle esto a los hermanos: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis nosotros. Está diciendo, miren cómo ha sido mi testimonio y compárenlo con los líderes que usted está teniendo para que tengan esta misma conducta. O sea, un hombre que es irreprensible tiene la particularidad de poder decir, sean un ejemplo, sean imitadores de mí. Aunque, y que no suene pedante, porque realmente él vive lo que está diciendo. Obviamente que Pablo en otros lugares también, aparte de decir, sean imitadores de mí, y que dice, así como yo de Cristo. En definitiva, Cristo es el modelo perfecto. Pero de ninguna manera esto rebaja el estándar moral de algún líder, que no es perfecto, porque no lo somos de ninguna manera, somos pecadores, pero sí somos un modelo en el cual los hermanos tienen que imitar, tienen esa peculiaridad. De esto habla cuando habla de irreprensible. O sea, a partir de todo esto se puede definir la primera condición para que alguien sea apto para el ministerio. Se requiere de manera esencial que tanto un candidato a pastor como el que ya lo es, se mantenga irreprensible. Ahora, mirando desde el versículo 2 al 7, se puede afirmar que esta condición se relaciona con todo lo que se va a agregar luego. Yo te decía que era central, porque en un sentido tiene mucho que ver con todo lo que se va a decir recién. Yo te mencionaba que Dios establece condiciones y requisitos. Bueno, la condición es irreprensible, los requisitos son los que va a mencionar después. En los siguientes versículos vamos a poder ver y agrupar los requisitos para un pastor en 4 aspectos. Primeramente, el carácter moral de ese pastor, luego el liderazgo en su hogar, luego la madurez espiritual de ese hombre y finalmente el testimonio público. Bueno, teniendo esos 4 grupos, la condición para cada uno de esos grupos es el mismo. ¿Cuál es la condición? Irreprensible. O sea, por ejemplo, en cuanto a su carácter moral, el anciano debe ser irreprensible. En cuanto al liderazgo en su hogar, tiene que ser irreprensible. En cuanto a su madurez espiritual, tiene que ser, y así con cada uno. No sé si creo que se entiende. La condición
se relaciona claramente con los requisitos que se va a mencionar. Al hacer una evaluación de esos requisitos, la condición y el resultado tiene que ser que sea irrepresible. Incluso con otros requisitos que otros pasajes nos dan, porque que aquí figuran los requisitos no quiere decir que sean los únicos requisitos. Hay otros textos, por ejemplo, Tito capítulo 1, versículos 5 al 9, donde hay otros requisitos. El resultado tiene que ser el mismo. El hermano que anhela entrar en el ministerio debe ser irreprensible en cada uno de los requisitos que se mencionan. Ahora, ¿eso quiere decir que solamente los pastores tienen que ser irreprensibles, guardarse y santificarse y ser un ejemplo y modelo para los demás? No, todos los creyentes deben guardarse el pecado. Deben huir de cada tentación y resistir cada embate del enemigo, del mundo y de su propia carne. Eso ya lo hemos estado viendo. Por ejemplo, en 1 Juan 2, 15 y 17 se nos muestra de que todos los creyentes tenemos que alejarnos del pecado. Todos los cristianos son llamados a vivir de manera irreprensible como un testimonio al mundo del Evangelio de Cristo. Todos los creyentes en un sentido lo son. Filipenses 2, 14 y 15, Pablo le habla a los filipenses y le dice a todos en general, no solamente a los líderes, hacer todo sin murmuraciones y contienda, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, en un sentido, todos los creyentes son llamados a ser irreprensibles, pero sin lugar a dudas, los pastores son los que más deben guardarse de mantener su vida en pureza y santificación. Deben considerar más que ningún otro hijo de Dios de permanecer libre de toda acusación o de tropezar con pecados que puedan descalificarlos a veces de forma temporal o en algunos casos hasta de manera definitiva del rol de liderazgo. Ahora, ¿por qué deben prestar tanta atención a esto? Quizás más que los miembros de la congregación. Se me ocurren al menos 3 razones, pero pueden haber más. Primero, deben cuidar y deben prestar mucha atención a este cuidado, porque sin lugar a dudas van a ser los pastores mayor blanco de los ataques del enemigo. Si realmente los pastores están cumpliendo con su rol, van a ser los que van a estar siempre al frente guiando y batallando por la iglesia. Y por lo tanto, ¿qué pasa generalmente? Los que van al frente son los que más tienen que resistir la batalla. Entonces, van a recibir muchos ataques los líderes espirituales de cada congregación. Son los que más reciben ataques del enemigo. Más el enemigo quiere hacerlo tropezar. Por otro lado, justamente relacionado con eso, es porque la caída de un líder, de un pastor, tiene mayor potencial de hacer más daño tanto al testimonio de Cristo como a las ovejas que les toca pastorear. La caída de cualquier miembro de la iglesia es muy dura, es muy dolorosa, pero de aquel que está liderando incluso es mucho peor. Quebranta más la armonía, la paz de la iglesia local. Por otro lado, en tercer lugar, porque dado que los líderes de manera general son los que tienen mayor conocimiento de la verdad y más responsabilidad de vivir en esa verdad, entonces evidentemente que un líder tropiece, caiga, justamente trae mayor castigo, juicio de Dios cuando peca. Evidentemente tiene una responsabilidad mayor, lo cual llevará más demanda de parte de Dios. Por eso, hermanos queridos, que estás anhelando y orando debido a un deseo en tu interior de ingresar al ministerio, tenés que considerar con mucha atención lo que Dios requiere de tu vida. Tenés que pensarlo, tenés que meditarlo. Y no lo estoy diciendo como para asustarte, a decir, bueno, si seguís hablando de eso, sé que no va a querer agarrar a nadie el pastorado, ¿no? No es para eso, no es para pincharte el globo, por así decirlo, sino justamente para que de corazón busques crecer realmente en la gracia de Dios y que tu vida realmente esté preparada y se mantenga así si la iglesia decide confirmar tu llamado. Para que todo el tiempo del proceso, hasta que llegue quizá a la iglesia a tener que confirmar tu llamado, te prepares para esto. Que realmente consideres esto y vivas de acuerdo a esta realidad.
Si un creyente debe hacer uso constante de los medios de gracia para vivir en santidad, siempre hablamos de esto, ¿no? Hermanos, tenemos que usar los medios de gracia de la manera que podemos crecer. Bueno, evidentemente, el hombre que quiera aspirar al ministerio tiene que hacerlo mucho más. El creyente que es llamado al ministerio, que quiere ocupar el rol de liderazgo, tiene que ser un hombre de la palabra. Tiene que estar realmente, ser un hombre de la palabra. Como decía por ahí algún predicador antiguo, ¿no? Tendría que, si le pinchan el brazo, tiene que salirle biblina, tiene que salir de Biblia, su sangre, una manera de ilustrar. Es un hombre de la palabra que vive y medita en ella de día y de noche. Hace poquito estuvimos viendo Salmos capítulo 1, versículo 2. En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Todos los creyentes son llamados a esto, pero los líderes muchísimo más. Tienen que ser hombres de la palabra. Tienen que exponerse constantemente a la corrección y a las guías que las Escrituras nos dan. Como dice Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El hombre de Dios tiene que vivir de esta manera. Pero no solamente debe ser un hombre de la palabra, debe ser un hombre de oración, que constantemente recurra al Señor en sus ruegos, reconociendo su propia debilidad e incapacidad, reconociendo cuánto necesita que Dios lo sostenga para esta tarea tan difícil y tan ardua. Tiene que ser un hombre de la palabra, tiene que ser un hombre de la oración y tiene que ser un hombre que justamente se caracteriza por una buena comunión con otros. ¿Para qué? Para que entonces por medio de la ayuda de otros hombres, de otros hermanos que lo aconsejen, lo alienten, que lo exhorten, que lo amonesten, justamente se pueda mantener firme en la fe, en la piedad y en la verdad. Si los demás necesitan de la comunión de otros para crecer en la iglesia local, los hombres de Dios, los que son llamados al ministerio, claramente mucho más necesita de otros. Porque las luchas van a ser más fuertes, porque su corazón lo va a querer engañar, porque donde más el enemigo va a poner, por eso más necesita de sus hermanos. De alguna manera nosotros vemos esta última condición, lo hemos visto al revés, creemos de que el hombre de Dios es el que menos necesita de los otros, cuando es nada que ver. Necesita de sus hermanos, necesita de otros hombres a los cuales someterse y buscar su ayuda, si quiere sostenerse. Por otro lado, justamente se requiere asimismo una evaluación y una guía adecuada en el proceder de la iglesia en cuanto al llamado de cada hombre al ministerio. Se necesita justamente que la iglesia evalúe cada uno de sus llamados. El otro día estaba leyendo un discipulado con los hermanos, el libro de la membresía de la iglesia, que siempre lo recomendamos, y hablaba algo así, hablaba de que cada congregación debe lidiar correctamente con las fallas de sus líderes, sabiendo que justamente sus líderes, al igual que ellos, son imperfectos, pero a su vez actuando con sabiduría, con justicia y santidad cuando los líderes pecan. Deben ayudar en su santificación, entendiendo que son pecadores que todavía no han recibido, al igual que el resto, la redención completa de sus vidas. Algunos dicen, no, cuando hablan en Apocalipsis del ángel, escribe al ángel, piensan o relacionan la idea de que entonces el pastor es como un ángel. Bueno, todavía no, todavía somos pecadores, que necesitamos seguir creciendo. Más allá de que quizás haya algún hombre que usted haya escuchado que se crea medio arcángel o qué sé yo qué cosa, y se cree que está en una posición más elevada de santificación. Son pecadores, son pecadores. La iglesia debe ayudar en su santificación, entendiendo que son pecadores. Deben velar por ellos y guardarlos de que a causa de la presión del ministerio ellos se terminen aislando. Es un gran problema en muchas iglesias que los pastores, por tanta carga ministerial, por tanto trabajo que hacen, se empiezan a aislar de la iglesia. Empiezan como a vivir lejos de los hermanos, lejos de la necesidad de otros. Y muchas veces no reciben la asistencia espiritual que necesitan. No hay que olvidarse, hermanos, que los líderes, de verdad, ocupan un rol, pero son ovejas de Cristo como el resto. Y necesitan también esa asistencia espiritual.
Los líderes deben ser llamados a la reprensión cuando la ocasión lo amerite. La Iglesia tiene esa responsabilidad. Y dada una circunstancia que lo demande, pedirle que temporalmente deje su cargo hasta que se restaure. Obviamente con un proceso honesto y transparente donde quede demostrado que la decisión es justa. Pablo a Timoteo, en la misma carta, 1 Timoteo 5:19, dice: contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Te hace falta hacer un proceso, obviamente un proceso honesto, transparente, justo, pero puede haber. Y la Iglesia debe tal vez encargarse de esto. Incluso hay hombres que a veces a causa de un acto cometido muy grave, quizá deba ser apartado del ministerio no temporalmente, sino de forma permanente. A veces la situación, ¿no?, lo debe ameritar. Quizás ese hombre se pueda arrepentir en un momento, pero tal vez ya no pueda volver al ministerio, porque ya no puede ser irreprensible. Hermanos, la Iglesia debe hacerse cargo de todo este abanico de situaciones y no mirar para otro lado. Porque así como tiene la Iglesia la responsabilidad de confirmar el llamado de cada obra del ministerio, debe velar por la pureza y santidad dentro del cuerpo de Cristo. Tenemos que cambiar ese paradigma. De alguna manera la Iglesia creció en este tiempo, la Iglesia en general o la Iglesia evangélica, pensando que la Iglesia no tiene intromisión en los asuntos que tienen que ver con la conducta de sus líderes. Y ellos están exentos. Si un pastor atañe o trata con el pecado, pues está bien, pero la Iglesia es como que no, yo no tengo nada que ver, ¿no? Porque él es el pastor y yo no tengo nada que ver, porque él tiene una autoridad, es el ángel visible, ¿no? Y muchas cosas que se dicen y pensamos que no tenemos nada que ver. Y no es así. Si la Iglesia confirma el llamado de ese hombre, tiene que velar también así, por cómo ese hombre se conduce. Como comenta Pastor John MacArthur, dice lo siguiente, mira, muy interesante: la Iglesia tiene un llamamiento a estar comprometida con la conservación del liderazgo que es piadoso. La Iglesia es responsable de medir a los hombres por la norma irreprensible. La práctica común de todos hoy es perdonar al líder que peca y de inmediato restaurar a su ministerio. La Iglesia no debe vacilar en perdonar a los que se arrepienten sinceramente. Sin embargo, restaurarlo de inmediato al ministerio baja la norma que Dios espera que sigan los líderes. Y como los líderes sirven de norma de santidad y virtud para la congregación, baja la norma de toda la Iglesia. ¿Quiere decir esto que con un solo pecado el líder debe dejar de ministrar? No, evidentemente la Iglesia tiene que evaluar. Pero sí es muy lamentable, hermano, haber visto situaciones de iglesia donde pastores y líderes cometían pecados horrendos y la iglesia o otros líderes tapaban esa situación o temporalmente, ¿no?, 1 o 2 reuniones el líder quedaba sentado y ya pasaba un par de días y ya estaba de vuelta, cuando toda la iglesia sabía que lo que había hecho ese hombre estaba mal y no se dijo nada. Creo que mucho, ¿no?, de lo que estoy hablando acá es algo que la Iglesia evangélica en general ha descuidado y que es parte del resultado de lo que hoy vemos en el movimiento cristiano. Hombres que no debían entrar al ministerio porque era un hecho muy cierto de que no eran irreprensibles, pero así toda la Iglesia los aceptó como pastores por diferentes motivos, porque no había otro, porque, bueno, justo necesitábamos a alguien, porque, bueno, él parecía buen tipo, se esforzaba y ahí estaba, y lamentablemente después causaron daños lamentables e irreparables a la congregación. Hombres, e incluso hasta mujeres, que entrando en el liderazgo se apoderaron de la iglesia, se hicieron los dueños, por así decirlo, de la iglesia. En vez de ser siervos, se volvieron amos y señores, usando su autoridad de manera dictatorial y sin rendir la cuenta a nadie por su mal desempeño. Eso uno lo ve, tristemente. Ancianos que impusieron con ligereza las manos en hombres que luego escandalizaron el Evangelio. Pero también hombres que han confesado su maldad, se han retirado del ministerio a causa de su propia responsabilidad, pero que en gran parte, aunque él fue responsable, hubo mucha culpa también de la iglesia por haber exprimido en su servicio a ese hombre sin haberlos cuidado adecuadamente. Hay hombres que los han reventado y que la iglesia no se preocupó.
Que como decimos nosotros, ese pastor tenía que patear el córner, cabecear el centro, atajar la pelota, hacer todo, porque la gente no quería hacer nada. Creía que, bueno, vos sos el pastor, vos tenés que hacer todo. Gente que se sorprendió, ¿cómo mi pastor cayó en pecado? ¿Cómo puede ser? Gente que se sorprendió por eso, pero que no le mostraron amor a ese hombre, velando por su vida con atención y consideración. Mucho de todo esto es algo que caracteriza al movimiento evangélico en general hoy. Estos son solo algunos ejemplos. Seguramente los que ya tienen muchos años de conocer iglesia han visto muchas otras cosas más. Pero son simplemente algunos ejemplos que nos deben alertar a tener presente todo lo que Dios nos está enseñando por medio de este pasaje. Y obrar entonces de acuerdo a su voluntad, justamente para el beneficio espiritual de la iglesia. Lo que vamos a ver también en el resto de hoy es que para que alguien sea apto para el ministerio, dijimos que la condición es que sea reprensible, pero también para que sea apto debe cumplir en su vida con ciertos requisitos morales del carácter. Debe tener una condición de irreprensible, y como te dije, uno de los grupos es requisitos carácter moral. El pasaje justamente prosigue marcando una lista de requisitos necesarios para los pastores. Mirá conmigo ahí el resto del versículo 2 y versículo 3. Dice: marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Ahora, haciendo un análisis previo, notamos que este grupo va orientado hacia la propia persona de ese creyente. Todos hablando sobre rasgos de la vida de ese creyente que anhela el obispado. Además, son también rasgos que se relacionan en particular, rápidamente si lo mirás, te das cuenta que habla aspectos morales de su vida, cosas que tienen que ver con la moralidad de ese hombre. Por lo que entonces, como decía recién, un grupo de requisitos que son necesarios para que un creyente sea apto para el ministerio, tienen que ver entonces con su carácter moral. Que como dijimos, ese carácter moral, ¿cómo tiene que ser? Irreprensible. Un cristiano que anhela ser obispo debe cumplir con un patrón de conducta moral en su vida acorde con lo que Dios requiere. Ahora, dentro de ese grupo, esta sección nos menciona varios requisitos, pero es claro que también se pueden notar otros más en otros pasajes. Ahora, en lo que queda del sermón de hoy, obviamente tuvimos que recortar por razones de tiempo, vamos a analizar cada uno de lo que este pasaje menciona para ir teniendo una idea de cómo es el carácter esperable de los ancianos y que deben ser confirmados por la iglesia local. Así que en lo que quede vamos a ver cada uno de estos requisitos. El primero que menciona nuestro pasaje, versículo 12, es marido de una sola mujer. Hay muchas interpretaciones de este primer requisito, hay varias propuestas de qué quiere decir aquí Pablo. Algunos aducen que con esta instrucción se está enseñando que solo puede ser anciano alguien que tenga el estatus civil. O sea, alguien dice, solamente puede ser anciano alguien que se haya casado con una sola mujer. Ese es el requisito. Ahora, considero que esa manera de pensar no le hace justicia a lo que Pablo está marcando. Primero porque si fuera así, él mismo no estaría apto para el ministerio. Según en 1 Corintios 7:8, él no se menciona a sí mismo como casado con una sola mujer. ¿Qué dice? Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. O sea que él no era casado. Probablemente se considera que era soltero, pero evidentemente no casado era. Entonces, ¿cómo va a pedir para otro lo que él en su propia vida no estaba? Entonces, no considero que él estuviera hablando de que se refiere al estatus civil en sí mismo. Por otra parte, si lo que el apóstol está enseñando es acerca de aspectos morales de la persona, entonces el aspecto moral no se relaciona en sí mismo con el estatus civil de una persona. O sea, alguien puede estar casado, puede ser soltero, puede ser viudo, y aún así el estatus civil no hace nadie más o menos espiritual o más o menos correcto espiritualmente o moralmente. No, el estatus civil, para que entienda, no define qué tan espiritual sos. Este era un problema que, por ejemplo, había en la iglesia de Corinto.
La gente, por ejemplo, que estaba casada, dejaba a su pareja porque creía que así iban a poder ser más espirituales. O una mujer creyente casada pensaba si mejor dejaba a su marido inconverso porque así iba a ser más espiritual. Pablo dice, no se equivoquen. Cambiar el estatus civil no te hace más o menos espiritual. La espiritualidad no pasa justamente por ese lado. Pablo lo define en 1 Corintios 7:17. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. O sea, quédense de esa manera. Si ustedes piensan de que van a ser más espirituales por cambiar el estatus civil, no cambien por eso. No que se equivoquen. No pasa por ese lado. O sea, se puede ser casado o no y ser igual a alguien muy inmoral. Casado o no casado. Entonces, no pasa por ese lado. Por lo que entonces, considerando que son pautas de carácter, lo más seguro que el apóstol está presentando es que un requisito de aquel hombre que quiera ocupar la posición de obispo es que tiene que ser alguien que en cuanto a su relación marital sea fiel a su esposa. Que si está casado, que realmente sea fiel a esa mujer. Respecto a esto, el comentarista bíblico William Hendrickson dice lo siguiente: el sentido de este pasaje es sencillamente este, que un obispo o anciano debe ser un hombre de moralidad incuestionable, que es enteramente fiel y leal a su esposa, que siendo casado no entra a la manera de los paganos en una relación inmoral con otra mujer. MacArthur también comenta lo siguiente en cuanto a este requisito: un hombre de una mujer, cuando habla sobre eso Pablo, está hablando de un hombre dedicado en su corazón y en su mente a la mujer que es su esposa. A ella solamente ama y desea y su pensamiento está en ella. Ahora, creo que este primer requisito mencionado debe ser considerado por alguna razón importante. Primero, como ya estuvimos viendo en el anterior sermón y lo podemos volver a repetir, deja de un lado la idea del pastorado femenino. ¿Qué se menciona? ¿Cuál es el requisito? Hombre o marido de una sola mujer, no se dice, y también mujer de un solo marido. Solamente se menciona de un lado y no viceversa, o sea que claramente está hablando de que el que accede al pastorado tiene que ser un hombre, entre muchos otros textos, ¿no? Pero bueno, este lo deja claro también. Pero especialmente porque no es casual que sea nombrado justamente dentro de los aspectos de carácter moral. No es casual que sea nombrado como el primer requisito de esta lista. En Éfeso, justamente, la iglesia donde está supervisando Timoteo, muchos de los creyentes habían crecido en un contexto donde la inmoralidad era muy común. Era común en aquel tiempo engañar a la esposa. Era prácticamente algo común de la vida. La cultura y la sociedad no lo veía como algo tan malo. Lo veían como algo común. La infidelidad era moneda corriente entre los habitantes de la ciudad y es claro que era un pecado con el cual muchos de los efesios tuvieron que lidiar en su vida. Conocieron el Evangelio y necesitaban tratar con ese pecado. Para ellos era una costumbre que tenían que dejar porque no agradaba a Dios. Pablo lo trató eso cuando él manda su carta a los Efesios. En Efesios 5:3 dice: pero fornicación y toda mundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Así que claramente necesitaba tratar con esto como primera medida porque era algo que no podía tolerarse en los líderes. Obviamente que tampoco en ningún creyente, pero claramente más en aquellos que iban a ser ejemplo para los demás. Pero en verdad, hermanos, no se trata solo de algo que Timoteo y los hermanos en Éfeso tenían que considerar, sino que este es uno de los requisitos más serios que los creyentes deben prestar atención. Sin lugar a dudas, hermanos, el pecado por el cual mayor cantidad de líderes han tenido que abandonar el ministerio para siempre ha sido este problema. El problema de la infidelidad, el problema de engañar y no ser hombre de una sola mujer. Muchas iglesias se han cerrado o han caído en la ruina espiritual a causa de los escándalos de índole sexual cometidos por sus pastores. Terrible, hermano. Terrible los casos que uno va conociendo. Uno se va relacionando con hermanos, sí, tal iglesia cerró, ¿qué pasó? El hermano se fue con una de las coristas y la esposa se fue con el otro. Un desastre. Un desastre.
Muchas iglesias se han cerrado o han caído en la ruina espiritual a causa de estos problemas. Por eso, hermano, a toda costa este requisito debe ser muy vigilado por los hermanos que aspiran al ministerio, y la iglesia debe estar atenta a ayudarlo para no deslizarse en este pecado, para que no quede en condición de no apto para servir en el ministerio. Los hombres que desean entrar al pastorado tienen que tener mucho cuidado con esto, y la iglesia tiene que ayudarlos para cuidarse de esta clase de pecado. El siguiente requisito que aparece en la lista es sobrio. La palabra sobrio. La idea en este caso es la de un creyente con un carácter templado. O sea, que no se involucra en exceso ni es dominado por ninguna cosa, incluso por cuestiones que no sean malas en sí mismas. Él no se deja dominar por ninguna cosa apasionadamente. Un líder sobrio es aquel que sabe, por ejemplo, que muchas cosas de por sí pueden ser lícitas, pero no se deja dominar por ninguna de ellas. Como Pablo mencionaba, y él lo mencionaba a los corintios, le decía en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Incluso cosas que pueden ser lícitas, si un cristiano se deja dominar por ello, puede llegar a fallar. Se vuelve apasionado por eso y no le permite tener un carácter irreprensible. Por ejemplo, a ver, para que usted entienda, mirar fútbol en sí tiene algo de malo, no. Pero ser dominado por eso, dejarte dominar por eso, puede hacer que tus pasiones te lleven a actuar de una manera que no te permite ser alguien sobrio. Y eso estaría mal. Por eso es que el carácter de ese hombre que quiere ocupar el ministerio es moderado y tiene su mente clara, por lo que puede entonces analizar y vigilar todo de una manera sobria, ya que en general no es controlado por ninguna pasión pecaminosa interna, ni por ningún factor externo. Nada lo mueve apasionadamente como para perder el juicio a la hora de tener que analizar o juzgar las cosas. Debe poseer entonces la fuerza interior para abstenerse de cualquier exceso que entorpezca su sentido. Tiene que tener ese cuidado. Como remarca también Hendriksen, sus placeres no son fundamentalmente los de los sentidos, sino los del alma. Un líder que sea justamente sobrio en la iglesia sería alguien tan útil como se menciona en 1 Corintios 12:32, habla de los hijos de Isaacar, que para el pueblo de Israel eran muy útiles. Miren cómo los menciona. 1 Crónica 12:32, lo que se dice. Estos sí eran hombres sobrios, y fíjate cómo eran de utilidad para el pueblo de Israel. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Ven? Eran hombres sobrios que seguían porque tenían un buen juicio sobre las cosas. Esto es un requisito para los ancianos. El siguiente requisito que menciona nuestro texto, luego de mencionar el de sobrio, es el de prudente. A partir entonces de la moderación propia de la sobriedad, es que un hombre de Dios puede lograr andar en prudencia. La idea de un creyente prudente es alguien que es disciplinado y entiende cómo ordenar de manera correcta sus prioridades. Es alguien que toma con seriedad las cosas espirituales. No es alguien que está todo el día con cara enojada o como para mostrar así que es más santo. No. Pero él las cosas espirituales las toma con seriedad. Al reflexionar en lo que le toca hacer, no se toma las cosas a la ligera, ni es apurado cuando no hace falta, sino que juzga la cosa con criterio y cuidado. Es muy importante en un mundo como el que vivimos, apresuradísimo en todo, que este hombre pueda ser prudente. Acelerando cuando tiene que acelerar, pero bajando un cambio cuando hay que bajar un cambio. Su mente se mantiene criteriosa y por lo general no es precipitado. Es como, imagínense el capitán de una nave, aquel que maneja la nave, ¿no? Un barco, ¿no? Esos timoneles grandes. No pega a volantazo porque
¿no? Se caen todos del barco. Él tiene que mantener la calma, saber que tiene que con criterio tomar decisiones. Su mente se mantiene criteriosa y por lo general entonces no es precipitado. Algo de la mentalidad del líder prudente se nota en el pedido de Pablo a los filipenses. Piensa las cosas de una buena manera, que es justamente la forma en que Dios le agrada que piense. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Bueno, esto es para todos los creyentes, pero tiene que ser claramente dirigido y un patrón para los líderes. ¿Qué más? ¿Cuál es otro requisito? Decoroso. Decoroso es el siguiente requisito. Como resultado de la prudencia, un creyente llamado al ministerio es decoroso. Es alguien que en lo externo se conduce de manera ordenada y tratando de ser consistente en lo que hace. Como justamente es prudente y tiene sus prioridades definidas correctamente, lo que hace tiene un orden y un sentido acorde a lo que conviene. O sea que en verdad es alguien que, pensemos así, alguien que realmente por lo general tiene un caos en su vida y vive desordenadamente, no puede aspirar al rol del pastor. Alguien que es un desordenado en muchas áreas de su vida y que no debería ocupar ese. No debería. Un comentarista bíblico dice al respecto: el ministerio no es una ocupación para el hombre cuya vida es una continua confusión de planes sin realizar y actividades no organizadas. Muy interesante todas estas definiciones. El siguiente requisito es hospedador. La palabra usada en el original, filóxenos, da la idea de alguien que es hospitalario con los demás. El concepto de hospitalidad está muy ligado a brindarle ayuda desinteresada a todos, pero especialmente a aquellos que más lo necesitan. De ahí es la idea de hospitalario, ¿no? Ustedes saben, hospitales para la gente que necesita, que está en una situación de necesidad. No solo es alguien que está bien dispuesto a ofrecer asistencia a personas extranjeras, que llegan así, ¿no? De ahí la idea también de hospedador, lo cual está incluido dentro de este marco de hospitalario, sino alguien que dentro de sus posibilidades se brinda a los demás ofreciendo su tiempo y disposición de auxiliar a las personas. O sea, un pastor no es alguien alejado de las personas, y mucho menos de los que le toca pastorear, sino disponibles para ello, porque justamente es hospitalario. O sea, no está en una posición elevada como para que llegar a él sea inaccesible. No existe eso de que, no sé, tengo que hablar, solicitar entrevista a ver si el pastor me recibe. No, alguno viene y le da la mano, el pastor me dio la mano. Y dice, ¿cuál es el problema, no? A la suma ponete alcohol después, ¿no? Porque es cuidadoso por el COVID, pero después no hay ninguna cosa rara en la mano del pastor. No sé, pero me dio la mano, me tocó, no me voy a lavar más la mano. Esas cosas, locura de la gente, porque no es nada bueno. El hombre de Dios no debe buscar que se genere eso en la gente tampoco. Que no esté accesible para que todos puedan acercarse y ser parte, porque es uno más. Con un rol diferente, probablemente sí, es el pastor, pero no es diferente. ¿Qué más dice nuestro texto? Apto para enseñar. De todos los requisitos respecto al carácter, este es el único que se relaciona directamente con los dones y funciones del creyente que anhela ocupar el rol de liderazgo. Es el único requisito que en comparación, como vamos a ver más adelante, no se le menciona a los diáconos. La palabra utilizada en el original, didácticos, apunta entonces a la idea de que el creyente llamado al ministerio debe cumplir con el requisito de esforzarse en sus estudios de las Escrituras para poder enseñarla correctamente. Alguien dice, bueno, este lo enseña muy bien la Biblia, porque como que tiene un don, ¿no? Tiene una facilidad para enseñar. Hermano, para que alguien tenga facilidad para enseñar la Escritura, lo que ese hermano tuvo que hacer es estudiar un montón.
Uno vea, ¿no? Qué sencillo que explica, qué claro. Sí, obviamente que Dios le ha dado gracia para eso, pero es porque ese hombre ha dedicado horas y horas y horas en su estudio. Si no, es imposible. No existe, no es que te viene revelación de Dios para entender. Tuviste que estudiarlo. Salvo que, bueno, tengas, ¿no? Como hablar un montón de cosas que no entendés, ¿no? Y tirás a nata, bueno, es otra cosa. Pero si realmente estás entendiendo lo que explicaste, porque tuviste que dedicar un montón de horas. Eso es lo que se requiere entonces. Es alguien que hace un sacrificio personal por comprender en profundidad la palabra de Dios, para exponerla luego con claridad y sencillez. Aunque todos los creyentes son animados a estudiar la Biblia, es un compromiso de todo líder espiritual, un trabajo mucho mayor que los demás por adquirir conocimiento escritural. ¿Por qué? Porque justamente su función es predicar y enseñar la palabra de Dios a la iglesia local que pastorea. Los pastores tienen ese requisito, son llamados a predicar, a enseñar a la iglesia. Pablo le dice a Timoteo en 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tiene que enseñar. Luego dice en 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en ¿qué? En predicar y enseñar. Ahora, esto no quiere decir que cada pastor va a tener que predicar sí o sí todos los domingos. Dice, bueno, entonces, si es elegido pastor, tiene que predicar todos los domingos. No necesariamente, ya que, en definitiva, será una decisión de la iglesia quiénes son los pastores que asuman la responsabilidad de predicar los domingos. Cada iglesia lo definirá. En un lugar donde hay varios pastores, quizás la iglesia determine, el gobierno de la iglesia determine que sean uno o dos los que prediquen, lo que no quiere decir que ellos no se aboquen quizás a la enseñanza de otra manera, tal vez a través de la consejería, del discipulado, a otro rol de enseñanza. Pero así todo, estos hombres deben estar preparados para enseñar y predicar las Escrituras de manera clara y precisa. Sea que todos los domingos se paren en el púlpito, tienen que explicar, enseñar, tener la capacidad de enseñar correctamente las Escrituras. Y para eso tienen que esforzarse a estudiarlas. ¿Qué debe considerar la iglesia a la hora de juzgar si un creyente es capaz de cumplir con este requisito? Dice, bueno, ¿cómo sé si este hermano es apto para enseñar? Bueno, primero que ese hombre debe tener el don espiritual de enseñar, que como dijimos, no tiene que ver con un talento natural, sino con la capacidad dada por el Espíritu para comunicar las verdades bíblicas con eficiencia. En 1 Corintios, por ejemplo, capítulo 2, versículo 4 y 11, se menciona justamente que es un don espiritual dado por el Espíritu Santo. Así que primeramente tiene que tener el don, evidentemente. Segundo, que tenga una comprensión profunda de las Escrituras. Tiene que realmente entender las Escrituras, conocerlas. Si no, va a ser imposible que pueda guiar a otros. Fíjate, dice en 1 Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido, ¿con qué cosa? Con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Ven? Hay una clara relación en que el que es un buen ministro de Jesucristo tiene que tener una preparación en la Escritura. Ligado a esto, es un hombre que no solo tiene, cuando va a asumir el rol de liderazgo, un conocimiento de la Escritura, sino un progreso en conocer más. No es que se quedas con todo lo que ya sé todo lo que tengo que saber, ya puedo predicar. No, todo el tiempo sigue estudiando más, durante toda su vida. Como maestro de la palabra, tiene que ser el mejor estudiante de ella. Tiene que esforzarse por ser el mejor estudiante de la palabra, todo el tiempo de su vida. Dice Pablo en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usa bien es trazar bien la línea. Trazar bien. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la Escritura. Traza bien. No se desvía ni para uno ni para otro lado, sino que explica bien la Escritura. Tercero, ¿qué otra peculiaridad, otra característica para que alguien realmente sea apto para enseñar?
Dijimos, tiene que estudiar, tiene que conocer, profundizar, tiene que ser un estudiante, tiene que seguir esforzándose en eso, pero también tiene que ser alguien humilde a enseñar. Tiene que ser humilde al enseñar. Como dice un comentarista bíblico, enseñar la verdad con una actitud arrogante solo serviría para socavar la misma verdad que se enseña. O como diría en mi idioma, sería un maestro arrogante, sería aquel que entonces escribe con la mano y lo borra con el codo lo que está diciendo. Porque no está viviendo en su propia vida lo que está predicando. Otro aspecto a considerar de alguien que es apto para enseñar es que en su propia vida progresa en la santidad. Pablo le decía a Timoteo, en 1 Timoteo 4:7, ejercítate para la piedad. Luego en capítulo 6, versículo 11, le dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, de unos ciertos pecados, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. O sea, debe ser alguien creíble y que vive lo que enseñe. Como decía un predicador, el pastor debe ser el prototipo de lo que les pide a las personas que sean. Un quinto aspecto importante para considerar si apto es para enseñar es que un pastor debe tener convicciones firmes en cuanto a la doctrina y valor para sostenerla a pesar de los ataques que reciba. No solo debe entender las verdades, sino defenderlas, estar convencido de eso. En algunas cosas podrá cambiar, pero en las verdades esenciales sus convicciones en cuanto a lo que ha creído y se ha convencido no se va a mover por más que sea atacado en sus convicciones. Lo que para ese hombre es pecado va a seguir siendo pecado, aunque todo el mundo le diga que no es pecado, aunque la sociedad que vive le diga que no es pecado, él va a seguir diciendo que es pecado. A lo malo le va a llamar malo y a lo bueno le va a llamar bueno, aunque tenga toda una sociedad y a un gobierno en contra, y a una ideología en el mundo en contra. En un mundo que intenta diluir la verdad o censurar las voces que no apoyen justamente a la mentira o la inmoralidad, el pastor debe ser un ejemplo de sostenerse firme en la fe que ha recibido. En 1 Timoteo 1, 18 y 19, Biblia de las Américas, dice, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Siga adelante el hombre de Dios. Está convencido y esas convicciones no las van a mover. Así es alguien que está apto para enseñar. ¿Qué más dice nuestro pasaje? Otro requisito, no dado al vino. Este requisito se relaciona con el hecho de que el pastor debe ser muy cuidadoso con el pecado de emborracharse. No solo que debe cuidarse en cuanto al tema de la bebida, sino que incluso por lo general debe guardarse de asistir a lugares públicos donde hay gente que se está entregando la bebida. Debe cuidarse, aunque quizás no se embriague, en general debe cuidarse. No, sí, el pastor sí, lo conozco, todos los días lo veo en el bar de la esquina, ¿no? Está ahí con los muchachos, ¿no? Y uno no sabe, no sé si está tomando o no, pero eso no es un ejemplo que el pastor tenga que dar. Hermanos, un hombre que se entrega al pecado de la borrachera no es apto para el ministerio. No solo que esto lo descalifica, sino que de persistir en el ministerio, como ha pasado a veces, va a ser de tropiezo para muchos otros miembros de la iglesia, ya que con su ejemplo va a llevar a otro a la misma actitud. Ahora, esto no quiere decir que un pastor no pueda ingerir algo de vino. En el caso de Timoteo, por ejemplo, el apóstol le recomienda que viviera un poco debido a problemas de salud que él tenía, 1 Timoteo 5:23. Yo sé que algunos lo utilizan mal a este pasaje, ¿no? Dice ahí, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Por qué le dice esto? Toma vino. Algunos dicen, entonces si Timoteo podía, yo también puedo, ¿no? Lo utilizan mal. El asunto es así. En aquel tiempo, usted se imagine, no es como hoy que tenemos, ¿no? agua o bebidas que no nos caen mal, ¿no? Usted tiene agua mineral o agua en su casa, la cual
está purificada, es potable, usted la puede tomar. En aquel tiempo el agua generalmente no era un agua muy buena, no era muy sana, entonces en muchas ocasiones el vino era generalmente la bebida que se tomaba. Lo que se hacía muchas veces con el agua en general, se la diluía con un poquito de vino, más o menos para que usted tenga una idea, 8 partes de agua por una de vino. ¿Por qué? Porque ese vino purificaba el agua, entonces se tomaba esa bebida porque no le caía mal a la gente. Entonces se podía tomar, no emborrachaba a nadie. ¿Qué es lo que pasaba a veces? ¿Por qué las personas se emborrachaban? Porque le ponían más cantidad de parte de vino, entonces era una bebida más alcohólica, o porque incluso tomaban un montón de ese líquido y terminaban embriagándose. Bueno, aparentemente por lo que dicen los teólogos es que Timoteo, para no ser de tropiezo para nadie, él no usaba esa agua diluida con un poco de vino, para que nadie no ser de tropiezo para nadie. Entonces él tomaba agua así nomás. ¿Qué pasaba? El tomar esta agua se le estaba ocasionando problemas estomacales porque no era un agua pura. Entonces Pablo le dice, mirá, no te hagas problema porque a lo que uno pueda pensar, lo que estás haciendo no está mal. Agregale esa parte de vino a esas 8 partes de agua porque para cuidar tu salud, para cuidar tu problema del estómago, porque te estás haciendo mal. Entonces él le dice que haga eso. Así que no está diciendo acá que tome vino como el vino que hay ahora, ni quizás hagamos cosas. Hay que entender correctamente lo que está hablando ahí. A ver, ¿a qué voy con esto? Lo que se advierte como requisito es que los ministros que deciden en su libertad cristiana ingerir bebidas con alcohol tienen que tener el dominio propio suficiente para ponerse un freno en el momento adecuado. No está diciendo, como dice acá, que no se puede tomar, sino que realmente sea consciente ese hombre de que sea cuidadoso de decir, no, es un poco nomás, porque si no me voy a embriagar. Y alguien que se embriaga no puede estar apto para el ministerio. Lo siguiente que tenemos, siguiente requisito, vamos un poquito más rápido, dice, no pendenciero. La palabra en el original acá da la idea de alguien que no da golpes o que no es un pegador. Un requisito de un pastor es que no usa la violencia física ante situaciones difíciles. Como diríamos entre nosotros, no arregla las cosas a las piñas. Nosotros antes en el mundo arreglábamos las cosas a las piñas. Bueno, no así. El pastor no arregla las cosas a las trompadas. A uno dice, pero es lo más rápido. Sí, pero no es lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer. No se arreglan las cosas así. Debe actuar ese hombre con calma, con mansedumbre, con serenidad. Así tiene que arreglar las cosas. En 2 Timoteo 2, 24, 25 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Qué dice? A las piñas corrija a los que se oponen. No, con mansedumbre corrija a los que se oponen. Pero es por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Así que ese es otro requisito. Otro requisito que menciona nuestro texto, amable. Todo lo contrario, a no ser pendenciero, el anciano debe sí actuar con amabilidad. Es alguien paciente, es alguien cordial, es alguien cortés con las personas y por lo general también perdona con facilidad las fallas de otros. Un comentarista dice lo siguiente respecto a este requisito de ser amable. Tal persona recuerda lo bueno, no lo malo. No guarda una lista de todas las cosas malas que le han hecho ni guarda rencor. Muchos hombres dejan el ministerio porque no pueden aceptar críticas. Un líder cuando se lo agravia no debe pensar en la venganza. El siguiente requisito, apacible. Este es un concepto similar al anterior, pero enfocado no solo en que alguien que aspira al ministerio, no solo que no tiene que ser violento y no arreglar todo a los golpes, a las piñas, sino que no solo que no lo arregla así, sino que no busca esas peleas, no las provoca, no es como llamamos en nuestro tiempo, no es alguien camorrero que incita al conflicto que se genera en pelea, no es ese que siempre está tirando leña al fuego para que se arme lío, o está todo el tiempo, como si no, agarrate, mira si te agarro, y esas cosas, como querer incitar a otro a pelear, no es alguien así, no es esa la manera en el cual se tiene que manejar. Alguien así no puede calificar al ministerio porque tarde o temprano va a provocar desunión y falta de armonía en la iglesia local a causa de que es un provocador y un contencioso. Finalmente, el último que tenemos ahí es
no avaro y también puse no codicioso de ganancia deshonesta. ¿Por qué hice esto? En este último requisito moral puse a dos referencias del texto porque el segundo, no codicioso de ganancia deshonesta, en muchos manuscritos originales no figura, pero a la vez se podría agrupar dentro de este otro, el no avaro. En muchos manuscritos no está no codicioso de ganancia deshonesta. En muchas otras versiones no aparece, pero creo que podría entrar y es bien válido en este de no avaro. O sea, la cuestión es clara. Quien ocupa el rol de liderazgo en la iglesia local debe guardarse de toda clase de avaricia pecaminosa, especialmente del amor al dinero. Debe tener contentamiento en lo que Dios le otorga para sostenerse materialmente y guardarse de la codicia y del deseo de querer obtener ganancias abusando de su rol de autoridad. Pablo lo dice en justamente Timoteo 6, del 6 al 10, pero gran ganancia la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse, obviamente pecaminosamente, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, creo que yo junto con el problema de marido de una sola mujer, otra situación es un riesgo muy serio, que ha hecho a muchos líderes tropezar y quedar descalificados del ministerio. Lamentablemente muchos han quedado descalificados, pero siguen todavía en el ministerio. Tristemente usted conoce la vida de muchos pastores que en sus ojos se ve esa necesidad que tienen de robarle la plata a la gente. Son avaros, se han entregado al amor al dinero y harán cualquier cosa con tal de ganar más plata. Le prometen cualquier cosa, están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal que la gente les dé más plata, porque están entregados a esta avaricia. Hermanos, al revisar todos estos requisitos morales del carácter de un líder, nos deja algunas reflexiones al terminar esta primera parte. La semana que viene vamos a ver la segunda. Primero, hermanos, la necesidad imperiosa de orar por los pastores y maestros de la iglesia. Hermano, orá por tus pastores. Te lo decía la vez pasada, te lo vuelvo a repetir. Oren por sus pastores. Oren para que los que se están preparando para el ministerio puedan cumplir con estos requisitos. Ser pastor, hermanos, es algo honroso, pero no deja de ser un desafío muy serio y solemne. Mantenerse fiel, hermanos, solo puede ser posible por la gracia y misericordia de Dios y por un corazón que se humilla y depende del Señor que lo llamó al ministerio. Pablo era un ejemplo para los demás. Él fue un hombre fiel hasta la muerte al Señor. Pero él siempre recordó, y es un texto que siempre toca mi corazón, 1 Timoteo 1:2, él decía, doy gracias al que me fortaleció, a Jesucristo nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Pablo reconocía que fue la gracia de Dios, que le permitió ser fiel. Todos los hombres de Dios tenemos que decir esto también. Todos los que anhelen el pastorado tienen que decir, es solamente gracias al Señor que nos tuvo por fiel. Por eso, hermanos, es que los líderes necesitan muchísimo de tu oración. Quizás hasta ahora pensabas que necesitaba tu pastor o tus pastores o los maestros, aquellos que te dirigen, necesitaban de oración. Quizás ahora te das cuenta que es mucho más quizás de lo que vos estabas orando, que debes orar por ellos. Pablo mismo le decía a los efesios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjense que todo el tiempo dice, todo el tiempo, con toda oración, con todo clamor, perseveren, perseverancia, todo el tiempo, por los santos, pero también dice Pablo, por mí. Pablo dice, oren así también por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo, que con valor
hable de Él como debo hablar. Pero les pedí a los hermanos, oren por mí, por favor. Ténganme siempre en sus oraciones para que pueda cumplir como ministerio como debo hacerlo. Por otra parte, aunque es cierto que estos requisitos son esenciales para los pastores, de ninguna manera tenés que verlo como que no te atañen a vos por el hecho de no serlo. A ver, alguno está diciendo, bueno, yo soy medio pendenciero, pero bueno, como yo no espero ser pastor, no pasa nada. No, la diferencia es que en el caso de los pastores, no cumplir con alguno de estos requisitos puede no hacerlo apto para el ministerio, pero en sí son pautas a tener en cuenta por cada creyente, porque cada uno de ustedes tiene una función dentro del cuerpo. Cada uno le toca en algún aspecto, en alguna función, servir a la iglesia. Y si realmente querés servir a la iglesia de acuerdo a la voluntad de Dios, tenés que cumplir de una manera consistente con estos mismos requisitos. Vos también tenés que ser fiel a tu esposa, vos también tenés que ser cuidadoso de no ser avaro, vos también tenés que ser... De todo esto que vimos también tenés que ser cuidadoso. Por eso es que vos también tenés que prestar mucha atención a todo lo visto hoy y buscar, de acuerdo a eso, andar de la manera que el Señor agrada. Y si en alguno de estos requisitos no lo estás viendo, que lo estás pudiendo cumplir, arrepentirte. Si en algo te sentiste identificado y dijiste, no, yo en esto veo que... Arrepentirte, hermano, hermana. Pedirle al Señor que te ayude para que entonces lo puedas servir de la manera que Él le agrada. Finalmente, creo que también estos requisitos son un martillo que golpea a los que todavía no están en Cristo. Si lo contrario a lo que Dios pide a sus siervos, que vemos acá, es un patrón en tu propia vida, probablemente todavía estés muerto espiritualmente. Si de estos requisitos vos sos todo lo contrario, y eso todo lo contrario es un patrón en tu vida, por más que vengas a la iglesia tenés que pensar si realmente conoces al Señor. Si, por ejemplo, no sos fiel en tu matrimonio, si sos alguien que mostrás todo el tiempo necedad en tu vida, si la avaricia es un patrón en tu vida, si todo el tiempo se está actuando con enojo, involucrado en peleas, en discusiones con otras personas, eso puede ser un indicador claro de que en verdad no conoces a Dios. La mala noticia para vos es que si hoy te vas de este mundo sin Cristo, te espera una condenación eterna en el infierno a causa de tus pecados. Por más que haya venido a la iglesia y que diga, bueno, pero yo creo que soy dentro de todo bueno en algunas cosas. No importa. Tenés que reconocer tu bancarrota espiritual. La buena noticia para vos que me escuchás y que todavía estás sin Cristo, es que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que si hoy venís humildemente a Cristo de forma genuina, con fe y arrepentido, Él promete no rechazarte, que Él es el único que tiene poder para perdonar tus pecados, porque solamente Él se entregó en la cruz, muriendo por nosotros y resucitando el tercer día, para darnos salvación. Y hoy otorga perdón y vida eterna a todos los que confían en Él. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Vas a volver a tu casa con esa mochila de pecado y con la condenación a cuestas? No lo hagas, por favor, pecador. Vení hoy a Cristo, reconciliate con Él. Vení hoy al Salvador, porque Él puede salvarte. Vení hoy a Cristo y recibí la salvación que solamente Él te puede dar. Oremos.